estás, Max? Bienvenido, Max Valdés de Chocale.cl. Hola, Fran. Hola, Luis. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz, aquí desde otro lugar. En tu pecera. En mi pecera. Lo que pasa es que la gente que nos está escuchando no está viendo lo que está pasando en la Lente.es, pero sí estamos a una distancia prudente porque en este día especial me toca estar en el control y en el micrófono, pero estoy viéndolos a los dos, así que muy observante de lo que ocurre en esta jornada. Sí. O podríamos decir que está castigado. ¿Estás castigado? También, Me castigado gusta en más la eso. pecera directamente, como en la jaula, es como estar encerrado, Max. Sí. Pero a mí me encanta estar acá. O sea, Está bien. para mí un lugar ideal donde me hace muy feliz con cables, perillas y música. Es la real distancia social. Sí. Sí. No, literal esta distancia social es como de imputado casi. Sí, ¿verdad? Oye, Lucho, subemos un pelito más para poder supuesto. escucharte y escuchar ¿Viste? también ¿Viste que a Max funciona bien Valdés con todos los tips que nos traes para esta semana. Y partamos por las tasas de interés, que lo hemos esbozado ahí también en otros capítulos. Oye, sí. Hace un par de semanas y ya con fuerza en los últimos días han empezado a circular distintas informaciones respecto a un alza en las tasas de interés de créditos hipotecarios, pero además esto tiene que ver con condiciones también más desventajosas para poder obtener un crédito hipotecario. Ajá. Yo quiero retroceder, tengo abierto aquí un torpeo de una nota de junio de 2019 de Chocale. Estamos hablando de poco más de 2 años atrás, cuando titulamos, hay una noticia titulada Atención Millennials, Banco Santander lanzó crédito hipotecario a 40 años plazo. Atención, Milenio. Oye, esos 40 años 40 plazo, años. imagínate. Se ve, esto fue pre-estallido social y pre-pandemia, digamos, pre-retiros del 10%, pre-todo. Y en ese entonces el país ya estaba en condiciones de no solamente 30, 35 años, sino ya tener créditos hipotecarios a 40 años, lo cual digamos que sobre todo para la gente joven era Era muy tremenda bueno como posibilidad. alternativa. Ahora, de todas maneras, la gran distancia que hay hoy día con esa realidad, respecto de sobre todo la corrección, digamos, no sé si corrección es la palabra, bueno, sí, finalmente es un término técnico, pero el alza de la tasa de interés, ¿sabéis qué? Finalmente, de alguna manera aleja la posibilidad de la casa propia para quien depende. A ver, ¿a quién más afecta? ¿A los más jóvenes, a los más viejos? Probablemente a los más viejos, ¿no? A los más adultos, a los de menores ingresos. ¿Cómo un poco funciona ahí? Porque claro, alguien estaba diciendo que esto no va a decantar tan rápido. Por lo tanto, si tú quisieras como postergar, digamos, la compra de una casa hasta que esto pase, tienes que esperar como 10 años. Entonces, hay que reacomodar. ¿Qué tan así está la cosa, Max? Mira, uno podría decir que si fuese solamente la tasa, uno dice ya, bueno, el efecto, te sube un poco la cuota, terminas pagando X de más al final del crédito, pero no es solamente la tasa. Esto tiene que ver con aumento de tasas de interés, cosa que ya habíamos conversado cuando estábamos, digamos, hablando de estos aumentos de tasa por parte del Banco Central. Iba a tener a la larga un impacto en el encarecimiento de acceso al crédito. Pero además no es solamente la tasa, es también el plazo. Menores plazos, por lo cual ya ahí la cuota igual te sube un montón. Ya. Y además que ya hay bancos que están restringiendo al máximo los créditos a tasa fija. Los créditos a tasa fija, que es como el más regular, porque es con el cual uno, digamos, tú firmas el fondo, todos los papeles, obtienes tu crédito con una tasa que siempre es UF más un porcentaje. ¿ya? Y esa tasa se respeta a lo largo de todo el crédito. Entonces tú siempre vas a pagar tu crédito hipotecario, tu cuota representa un valor en UF. Bueno, ahora ya no es tan así, po. ¿Por qué? Porque las tasas que se están ofreciendo son generalmente mixtas, ¿cierto? Que tienen un componente fijo en los primeros años y después un componente variable según las tasas de mercado. Cuando te toque pagar esas cuotas del crédito hipotecario, cuando sean variables, van a revisar, estas son las condiciones de mercado, esta es la tasa que vas a tener que pagar. O sea, tú firmas hoy día un crédito hipotecario para el cual a lo mejor en 10 años más vas a estar pagando una cuota que no sabes cuál va a ser finalmente. O sea, es como un cheque abierto. Es como, claro, es como un cheque en blanco. un cheque abierto donde Te van a regular nuevamente el factor económico que esté primando en ese momento. Y podría subir, podría bajar la tasa. Entonces, estos son los que llaman, digamos, créditos con tasa variable. Hay otros bancos que lo llaman los bihipotecarios, por ejemplo, que son estos créditos que tú partes, no sé, de 2 a 10 años con una tasa fija. O tasa mixta, digamos. Entonces, los primeros 2 a 10
fija y luego variable hasta el término del periodo del crédito. Hay gente que, digamos que a lo mejor los bancos ofrecen esto, siempre han ofrecido estos créditos, pero en general la gente trata de resguardarse y tomar, digamos, un crédito hipotecario con tasa fija. Yo creo que a mí me surge esta pregunta más social de repente respecto a lo que decía el Lucho, porque no sé si los millennials están tan interesados en la casa propia. Habría que preguntárselo a los millennials. ¿Qué sientes? A ver, ¿Qué percibes por las mismas cifras? Lo que pasa es que generalmente cuando uno ve a los padres, por ejemplo, quienes logran comprar una casa, digamos que tú no logras comprarte tu casa donde vas a vivir tan joven, ¿ya? Eso es un hecho súper importante. Sí. Los millennials muchas veces compran, sí, para inversión, por ejemplo, ¿cierto? Para poder arrendar, comprar un departamento 1 o 2 dormitorios, ¿cierto? Que tú puedes, digamos, disponer al mercado. Y de hecho, la venta ha estado bastante fuerte en el último tiempo. Pero en el fondo esto igual afecta a toda la población en su conjunto, digamos. O sea, encarecimiento de tasas, bajan los plazos, que terminas teniendo una cuota igual más alta y además una tasa variable que no sabes cómo se va a comportar con el paso de los años. Y aquí hay que entender una cosa, porque uno lee, digamos, en las redes sociales y uno tiende a culpar a los bancos. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un banco y otro tipo de institución que te presta plata? Porque es ahí, digamos, el origen. El banco es un intermediario finalmente. El banco capta dinero y lo presta. Sí, eso justamente estaba el otro día en una entrevista muy interesante, puede haber sido en CNN, sí, de hecho lo fue, que esto de entender que el banco no tiene el dinero, sino que mediante instrumentos de deuda que brinda en el mercado, obtiene esa liquidez que te la presta a ti en una tasa de interés y que de alguna manera funciona como una especie de aval al gran mercado, que, confiando en que en un plazo determinado de tiempo se le va a devolver esa plata y el banco va a poder retornar, digamos, va a poder adquirir nuevamente esos bonos y volverlos a vender o a prestar. Ese circulante, digamos, está en una especie de estancamiento. Claro, lo que sucede, digamos, que considerando los retiros del 10%, la incertidumbre política, ¿cierto? Los bancos salen al mercado, incluso otros países, a buscar, digamos, capital para poder prestar, ¿ya? Entonces van y emiten bonos y digamos que cuando el país tiene cierta estabilidad, lo pueden hacer a varios años con tasas relativamente bajas, ¿cierto? Con el Banco Central con tasas bajas también. Claro. El problema es que hoy día para los bancos está saliendo más difícil salir a buscar el mercado con las mismas tasas que habían antes. Supuesto, entonces ahí, digamos, porque el banco tiene que lograr que inversionistas, y muchas veces a nosotros en Chócale nos llegan comunicados de prensa de banco, nosotros generalmente no los publicamos, pero nos llegan comunicados de prensa de el banco no sé cuánto emitió un bono en Suiza por $500 millones, el banco no sé cuánto, qué sé yo. Sí, noticia que le interesa solo al banco, o solo a la gente específicamente financiera. A la gente que lee el diario financiero, ¿cierto? Pulso, pero nos llegan ese tipo de cosas a nosotros, y claro, el banco sale a buscar capital incluso a otros países, y luego esa plata la presta. ¿Ya? Y ahí recorta un margen. Claro. Si uno espera, ¿cierto? Cuando uno alega, digamos, contra los bancos, si uno espera que el banco te preste plata en función de la gente que tiene depósitos a plazos, que los puede sacar, digamos, de aquí a 30 días, o de la plata que está en las cuentas corrientes, es no entender cómo funciona el negocio de los bancos. Claro. ¿Cachai? En el fondo, el banco capta fondos y los presta. Obviamente, ¿ya? Esa captación de fondos tiene que ver con lo que se deposita, ¿cierto? Lo que tiene la gente, pero eso nos sirve para ofrecer hipotecas, créditos hipotecarios, y en ese caso tú sales a buscar inversionistas, ciertos fondos de inversión que pongan las lucas. Y ahí está, digamos, el gran desafío, digamos, porque es muy distinto, por darte un ejemplo, cuando tú vas a comprar un auto y tienes una empresa, digamos, de estas que te ofrece créditos automotrices. Una financiera. Una financiera. Las financieras no son bancos. No. Ellos prestan su propia plata. Claro. Entonces ellos pueden fijar, digamos, sus propios tasas de interés. Claro. Por eso te sale mucho más caro comprar un auto por esa vía. Y tienen menos regulaciones. Pero el banco presta plata ajena. Y es ahí, por eso que los bancos tienen ciertas condiciones que son de mercado y están, digamos, muy sujetos a lo que pueda pasar tanto a nivel, digamos, país como también en el extranjero. Y esa es la explicación que se está dando. El otro día salió José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Bancos, justamente, Luis, en una entrevista con Nicolás Pauta en CNN, tratando un poco de explicar un poco esto. Y él decía que cuando era joven, los créditos eran UF más 12. El año pasado... Súper caros. Sí, llegaron a ser UF más 4, ¿no?
Exacto. No, incluso más el año pasado, por ejemplo, Banco Estado lanzó un hipotecazo que era UF más 2. Hay UF más 1,99. Y hoy día, digamos, ¿en qué orden se están ofreciendo los créditos? UF más 3,38 en los primeros días de octubre, digamos. Ha ido al alza. Entonces, en noviembre, digamos, post estallidos, estaban en 2%. En abril del año pasado, 2,93. Después bajó porque ya entendimos, digamos, que la pandemia no estaba generando una crisis financiera como pensábamos que iba a ocurrir. Claro. Es una crisis económica una cosa muy... De la que se podría salir. Muy coyuntural, claro. Es una cosa muy coyuntural, pero no es una crisis financiera, como sí fue, digamos, algunas 2008. crisis claro, como la crisis, cierto, subprime. Entonces, de ahí empezaron a bajar las tasas en marzo de este año 2,31, pero ya en julio 2,81 y ahora estamos bordeando el 3,4. Entonces, esto es como bien problemático porque además hoy día el CERNAC salió a decir que estaba monitoreando, yo lo llamo en alerta, ya respecto a las condiciones, digamos, de los créditos hipotecarios. Ya han recibido, digamos, entre enero y agosto de este año 105 reclamos relacionados a las tasas de interés por créditos hipotecarios. Yo recuerdo, de hecho, post estallido, un banco que tuvo un conflicto re grande, que fue el Scotia, porque ahora se llama Scotia. Sí, tiene más onda el nombre. Sí, se llama Scotia, no Scotiabank. El Scotia le cambió las condiciones, post estallido cambió las condiciones que ya estaban como muy pactadas con gente que estaba renegociando créditos o pidiendo el crédito hipotecario. Entonces, después tuvieron que recular y echar marcha atrás, digamos. Pero en el fondo, hoy día el CERNAC está muy, pero muy atento. Hay 47 reclamos por incremento de tasas, cambios de condiciones. Entonces ahí digamos que el CERNAC, el llamado que está haciendo es a respetar las condiciones. Son 7 días para aceptar las condiciones propuestas. Es el tiempo mínimo que tienen las personas para poder aceptar lo que el banco les ofreció, digamos. Y una vez que estas condiciones y estas tasas son aceptadas, el banco debe respetarlas. Entonces ahí digamos que está muy alerta porque hay reclamos, digamos. Una cosa es que suban las tasas, las condiciones están más desventajosas, pero si alguien estaba tramitando un crédito hipotecario, es una lata, digamos, tenés que volver a negociar. Y en peores condiciones. O sea, que te a la baja, las condiciones, para adentro. Claro, uno pierde, digamos. Nadie reclama porque le mejoran las condiciones, sino porque te la empeoran. Ahí Así nos quedamos calladitos. Sí, ahí Max, digamos que... No, por ahí mismo, para no olvidarnos todavía el tema hipotecario, que es un tema re importante. Creo que hay mucha gente replanteándose la posibilidad de comprar o no sabe cómo volver a abordar este tema de la compra, ¿no? Ya, ok, están las personas que estaban gestionando crédito o estaban en aprobación, etcétera, pero hay un montón de personas que tenían planes de empezar a comprar, no sé, de aquí a diciembre. Para esas personas cambió completamente el plan o el panorama, porque se proyecta algo así, no sé si estoy en lo correcto, se proyecta que podría la tasa estar en UF más 6 hacia finales de diciembre. No sé si eso sea real o no, pero hay una proyección por ahí que te muestra que esto va a ir incrementándose de no corregirse esta incertidumbre y las razones por las que se está castigando un poco el crédito, pero en el fondo el acceso al crédito. Fíjate que en Argentina se fijó una tasa, o sea, le pusieron freno, digamos, a los precios de la canasta básica, 1.500 productos, justamente para contrarrestar los efectos de la inflación. Aquí en Chile, algo así, ¿es aplicable? A ver, el ejercicio argentino en general no ha tenido, digamos, mucho impacto porque los precios siguen subiendo y al final ahí te está ahí. No, pero claro, lo que sucede en Argentina respecto, por ejemplo, a fijar precios, que de hecho es un debate súper interesante porque ya han salido voces, digamos, en Chile a decir como, oye, ¿por qué no fijamos precios? De hecho, entrando a la radio estaba leyendo un tuit digamos, de una socióloga que hablaba de por qué no repetimos, digamos, lo de Argentina. Lo de Argentina es un pésimo ejemplo. Incluso el gobierno de Macri en algún minuto en el año electoral llegó a un acuerdo para fijar precios. El problema de la fijación de precios es que los productores, la fijación de precios genera escasez, porque hay ciertos costos que están indexados a un montón de variables que no tienen que ver, digamos, con el excedente o el margen que el vendedor gana del producto. Yo en el tuit que estaba leyendo hoy día se planteaban de por qué los almacenes y los supermercados no vendían al mismo precio. Bueno, un almacén, digamos, es un negocio de margen, no de volumen. El supermercado es un negocio de volumen. Entonces, esperar que tenga
tengan los mismos precios, obviamente. Imposible. El precio, el supermercado tiene precios mucho más bajos porque vende una gran cantidad de cosas. Y puede negociar, digamos, estas compras grandes, gigantes, digamos, con sus proveedores. Sí, y lo otro además es el dólar. Y ahí, Totalmente. digamos, el dólar yo quiero, o sea, llamar a la cautela, pero ya han aparecido, digamos, esta semana, hay periodistas que están investigando, digamos, por qué el dólar está tan caro. Si es que el cobre está bien, el cobre está súper bien, sí, digamos. Hay 200 pesos del precio del dólar actual, más o menos 200 pesos que tienen que ver con coyuntura absolutamente local. Incertidumbre, retiros, incertidumbre política, incertidumbre social, ¿cierto? Todo lo que está pasando, digamos, con las elecciones y todo. Lo hablábamos ayer con la Natalia Saavedra, que es nuestra panelista ahí de temas económicos también, y que nos decía que, por supuesto, este ánimo político genera eso, pero que a la vez se va agrandando esta bola de nieve porque algunos van dando su opinión y finalmente generan mucha más incertidumbre. O sea, un tercio del precio del dólar está afectado por esta... Casi un tercio. A ver, de los 820 más o menos en lo que se ha estado moviendo los últimos días, hay al menos 200 pesos que tienen que ver con coyuntura local. Si no tuviésemos, digamos, estuviésemos en condiciones normales, el dólar debería estar en torno a los 600 pesos. 690, 650. ¿Y las encuestas ahora, influyen en eso? Sí, influyen. Ahora, hay que tener en cuenta, eso sí, y esto sucede con la bolsa, sucede también con el dólar. El mercado internaliza cosas que podrían suceder en el futuro. Ya, entonces, en el fondo, si gana A o B candidato, ¿cierto? Cuando el mercado espera que eventualmente pueda suceder la peor opción, ya está internalizado, digamos, actualmente en el precio de la bolsa o en el valor del dólar, ya hay, digamos, una apuesta a que eso podría suceder. Entonces, si es que eventualmente, independiente de los resultados que podamos tener, sucede algo con la elección al día siguiente, la caída, digamos, puede ser menos estrepitosa. Hagamos ficción, por ejemplo. Ya. Imagínate que Boric cayera en las encuestas, no sé, al tercer lugar. Ya. Mira, pero luego, interesante. Ya, imagínate, esto es ficción. Y luego, el día de la elección, nos enteramos que Boric gana el primer puesto. Ok. O sea, pasa una vuelta en primer lugar. Pasa primera a segunda vuelta. Pasa lo que sucede lo que sucedería, digamos, una vez que salen estas encuestas diciendo Boric está en tercer puesto, ya, es que habría probablemente ya un aumento, digamos, en las acciones de la bolsa, ¿cierto? Ya. Quizás una baja en el dólar, etcétera, ¿cierto? Así, digamos, apuesta el mercado. Ajá. Y luego se encuentra con este golpe. ¿Cachai? ¿Qué pasaría ahí? Obviamente tenéis cambios mucho más abruptos. O sea, hay mucha especulación también. Sí, hay cierta... Es que al final la economía es una ciencia de expectativas. Y digamos que según lo que te va apareciendo en el diario, hoy día, digamos, con encuestas que van variando, ¿cierto? Y todo. Ahora, por ejemplo, que Kast está en segundo lugar y que se ha ido afirmando, por ejemplo, ahí, el mercado ha recibido bien esa noticia, por ejemplo. Sí. Le da cierta seguridad, digamos. Sí, una seguridad muy curiosa, porque en el fondo todas las encuestas indican qué es lo que puede pasar en una segunda vuelta. Pero eso es un poco la expectativa que tiene el mercado y es un poco de apuesta. Esto no quiere decir que, digamos, vaya a pasar algo muy tremendo. De hecho, estoy diciendo todo lo contrario. El día de la elección probablemente un alza o una caída ante cualquier tipo de resultado se va a ver más atenuado, producto de que el mercado ya internaliza ciertas cosas que están sucediendo antes. Se adelanta. Exacto. Y escucha, por supuesto, también las voces que hoy en día también podemos verlo no solo en entrevistas, sino que también podemos verlo a través de Twitter. Hay muchos voceros de diferentes entidades e incluso, me imagino, expresidente del Banco Central, gente muy importante que de repente da su opinión y cambia todo el marco de las cosas y también depende de dónde viene, porque hay algunas encuestas que estamos valorando más que otras, algunas le estamos tomando de repente, siento yo, más el peso a las que históricamente no estaban tan así. Entonces es impresionante cómo se va a ir moviendo y no queda tanto para las elecciones, así que hay que estar atentos. Sí, pues no queda tanto para las elecciones, además 15 días antes de las elecciones ya no se puede, digamos, publicar encuestas, entonces además quedamos como medio, digamos, sin noción de qué es lo que está pasando, digamos, independientemente que las encuestas uno pueda tener ciertas críticas, pero las encuestas, la gran mayoría, digamos, pueden tener errores metodológicos, algunos, ¿cierto? Pero hay que entender que las encuestadoras
encuestadoras, el negocio de las encuestadoras, digamos, es con la empresa privada, no andar haciendo encuestas de opinión pública. No, las encuestas de opinión pública les sirven para posicionarse. Entonces, si sale una encuestadora a vender humo, digamos, se hace para la fama. Ese es el cuento, digamos, con las encuestas. Exacto. De todas maneras, Pero- oye, nos quedan muchos temas por hablar. Lucho, ¿te parece? Vamos a una pausa y seguimos con Y Max. quedémonos con Max, ¿Qué? está buenísima la ¿Puedes tú, columna. Ya, pues, de- feliz. Hay muchos de temas economía, económicos, sí. contingentes y por supuesto... 92.9 y radiolaclave.cl. Escuchas Es Clave. Escuchas es clave y ya viene pronto Metrópolis PM, pero nosotros seguimos aquí porque Sí, estamos con Max Valdés. Sí, me pasó un desliz pero de no sé perillas. ¿Qué pasa? Sí. Como Es típico de hacer miércoles. radio en vivo. Viste que hemos estado haciendo radio en vivo de una manera súper especial hoy día. Es verdad. Acompañando a toda nuestra audiencia que está por ahí plegada por Santiago, pasando un montón de cosas por la ciudad, en las calles, en los sí. tacos. Un montón de cosas y por supuesto el llamado que hacemos siempre en este horario es a cuidarnos. Hay cifras que han estado últimamente al alza respecto al COVID-19, al coronavirus, así que tenemos que cuidarnos. Yo siento que estamos mucho más en contacto con alguien que probablemente ha sido contacto estrecho, valga la redundancia, así Cada que... vez más cerca, sí, po. Sí, hay que mantener lo que decíamos siempre, no dejar de lado el lavado de manos, la mascarilla, la distancia, el saludo con el codito, no volver tanto al besuqueo. Aunque a algunos les gusta ahí ser más cariñosos, no. Yo creo que tenemos que mantener la distancia social, así que sobre los 1.200 casos estamos, según el Ministerio de Salud. Y además el Ministerio de Salud dejó entrever que podría ser necesaria una cuarta dosis. Sí. Ojo ahí. Podría ser necesaria y también hemos estado hablando durante estos últimos días que la misma doctora Siches, Isquia Siches, dijo que tenemos que estar preparados para una posible tercera ola que por supuesto no es lo mismo que las anteriores porque ya estamos muchos vacunados, estamos más conscientes también, pero vamos a mantener los resguardos y vamos a estar contándote también cómo van los movimientos de las cifras en nuestro país. Y seguimos con Max Valdés porque hay un montón de cosas pasando y entramos de lleno a las AFP. A las ¿Te AFP, parece? sí, así es. Bueno, de nuestro no tan querido sistema de pensiones, Oye, pero sí, muy cuestionado. muy cuestionado, pero es lo que hay, digamos, es lo que está Claro. rigiendo actualmente y resulta que cada 2 años se hace una licitación de cartera de afiliados. ¿Qué significa esto? La Superintendencia de Pensiones llama a una licitación para que las AFP, digamos, que existen, ofrezcan la comisión más baja a cambio de recibir todo el bolsón de nuevos trabajadores que se integran al mercado laboral. Wow. Entonces, automáticamente cualquier persona que emita una boleta de honorario o, por ejemplo, es contratada en la pega y se le pagan las imposiciones, entran a esta nueva AFP. ¿A cambio de qué? De ofrecer la comisión más baja tanto para los nuevos afiliados como también para los que actualmente cotizan en esa AFP. Ya. Entonces, en el último proceso, la AFP Modelo ofreció la comisión más baja, un 0,58%. De hecho, empezaron a hacer publicidad Se y jactan todo. de eso. Claro, se jactan de eso. Y claro, ¿pero qué significa esto? Bueno, en la práctica, una comisión más baja, cuando tu propia AFP tiene una comisión más baja, tu sueldo líquido aumenta. Para alguien, digamos, que ya estaba, digamos, trabajando y estaba en esta AFP. Ahora, Por eso también, conviene, entre comillas. por eso conviene. Ahora es marginal, digamos. O sea, por ejemplo, una persona que tiene un sueldo líquido de 500.000 pesos Ya. y se cambia a la AFP más económica del sistema actualmente, su sueldo líquido en un año, digamos, sumando todos los meses, aumenta a 65.000 pesos. O sea, digamos que es más Ojo, o que menos... de repente esos 65 lucas son. Claro, son 5.400 pesos extra al mes Ah, ya. en tu sueldo líquido. Bueno. Por estar, digamos, entre la más costosa, que es Provida, y la más económica, que es AFP Modelo. Y entre beneficio ahí, ¿cuáles son A ver, los pros y los siempre, contras? sí, claro, o sea, cada AFP, y salen con estadísticas también respecto a la rentabilidad, pero hay que entender que los distintos multifondos, desde la A hasta la E, los tipos de instrumentos en los que puede invertir son, digamos, relativamente parecidos. Entonces, al final, las diferencias no son tantas en términos de rentabilidad, son ciertos puntos. De repente conviene más encontrar el equilibrio, ¿no? ¿En la vida o depende de cada claro, persona? hay AFPs, por ejemplo, que dicen, no, nosotros somos los más, digamos, los que tenemos mayor rentabilidad en todos los multifondos desde que empezaron los multifondos, por ejemplo. Pero uno también piensa, bueno, ¿cómo yo puedo aumentar mi sueldo? Claro. Alguien, por ejemplo, que gana 1,8 millones, Ya. ya pongamos otro escenario, Sí. entre la AFP más barata y la más cara, te puedes echar al bolsillo 241.000 pesos al año. Al año, ya.
Ahí uno va sacando, claro, los cálculos, Claro. de repente si es que te conviene mensualmente, porque no todos lo den al año, ¿no? Como que uno va más mes a mes, de repente. Claro, o sea, es que 241.000 pesos son 20 lucas en comisión al mes. Sí, que Entonces- uno ahí lo puede aprovechar en el supermercado, en las cosas básicas, En ¿no? supermercados, sí. Pesito a pesito, son muchos Hablemos al tiro pesitos. de eso, ¿no? Hablemos de lo Hablemos, que se sí, viene en el supermercado, vamos esto ahí yo marcando con datos. hoy día me avisan, digamos. ¿Me avisaron directamente o fue por Twitter? Me avisaron, me basaron en el dato de Ya. que habían empezado los 1.000 productos a 1.000 pesos. Y mira, los supermercados en general, digamos, hay que entender en Chile cómo funciona, digamos, la industria del retail, porque en muchos otros países lo que se hace, digamos, que el supermercado más barato, se sabe que es el más barato y no tiene que andar haciendo promoción. En Sí. Chile, los supermercados, y esto fíjense, y lo hacen también las grandes tiendas, el precio en sí de un producto en específico es un tremendo gancho para llevar a la gente a comprar. Entonces, tú te fijáis, los comerciales de televisión de los supermercados son todos iguales, digamos. O sea, para el Lo 18... mismo. No, y siempre habla como no sé, una especie como de gerente o de Sí. gerenta. Hola, te Jefe quiero de tienda. invitar. Sí, po. O Pero el tío Emilio con una boleta y después Oye, sí. le ponen el six pack de cerveza, digamos, con promoción. El formato es todo qué sé igual yo. en el supermercado. Todos los El tío supermercados. Emilio se prestó para eso, ya cualquiera puede venderse al sistema ya, francamente. Sí, o sea, a ver. Si el tío Emilio le hizo, bueno, ya. Claro, tío Emilio, para el 18 otra cadena, digamos, tuvo un montón de asadito. rostros, el asadito, ¿cierto? ¿Cómo no? Le Pero está yendo bien. le está claro, yendo o bien, sea, parece. lo que pasa es que los supermercados tienen ese tipo de forma de hacer campaña. Entonces, o te acuerdas la Ingrid Cruz, que también, ¿cierto? Totus, sí. O el elefante, digamos, ¿cierto? Paseándose, y te chantan ahí los precios, el six pack de cerveza, siempre, fíjate Tú los te viernes. fijas en eso, ¿no, Claro. Max? Yo no. Yo no me fijo de repente cuando dice la promo, la oferta. No, Hay que pero- fijarse, Uy, pues, Fran, sí, para eso claro, traemos todas las Eso lleva- semanas, Max. Claro, Valdés. eso lleva gente a Sí. los locales. Sí, mi mamá, ponte tú, es una de esas que me dice, oye, vi en la tele que el lomo de 5 kilos está más... Ya, y siempre compra de uno, ponte tú, pero ella va por la promoción, entonces igual atrae un montón de gente. Atrae, sobre todo cuando la promoción dura harto. Sí, Y porque ese- tenéis tiempo para ir. Claro, y esa es una de las características que tiene esta promoción que hace Líder, digamos, 2 veces al año. La hacen siempre más o menos a partir del 20, 22 de febrero, más o menos por Claro. 4 semanas. Y luego a partir de hoy día, nuevamente son los 1.000 productos a 1.000 pesos. Que hay que tener en cuenta que es una súper buena campaña, pero que en los últimos años, con la inflación, digamos, lo que hacen los supermercados, hacen de repente ciertos convenios con los proveedores, digamos. O sea, aquí hay un Claro. pacto entre... Claro, por supuesto. Entre los CAM, ¿ya? Claro. Y van, digamos, sacando formatos especiales para a estas promociones. Una galleta más chiquitita, Un no pe- la un- típica. un poquito más chica. Ya, y- porque te están diciendo, ya que ahí empezamos la letra chica, porque te están diciendo Pucha, 1.000 sí, po. productos a 1.000 pesos, pero no te están diciendo que son los mismos productos que has Claro, comprado no, todo el año. No te dicen eso. Algunos sí, por ejemplo, Ya. pero otros no. Pero ponte tú, no sé, pues igual tenéis buenos precios. O sea, por darte un ejemplo, esto se está implementando, digamos, la campaña parte hoy día, pero yo veo muy probable que hoy día en la noche la empiezan a anunciar por televisión y mañana amanezcan todos los locales, digamos, con su material Claro, por supuesto. promocional. Porque de hecho tampoco están puestos los productos en la página tampoco, así que no Ya. tenemos mucha información. No están las bases legales, uno pincha y te manda otras bases legales. Hay un problema ahí. Ah. Pero Pa' el Walmart. dato importante es que empieza y comienza, digamos, esta Claro, oportunidad de yo comprar. a partir de mañana, barato. digamos, acercarse a los supermercados. Ahora, esto dura hasta el 17 de noviembre, son 1.000 productos, algunos tienen mecánicas, digamos, de a lo mejor 3 unidades por 1.000, etcétera. Depende. Hay que fijarse, y esto súper bien, con cualquier tipo de promoción. No solamente Líder es la que hace esta campaña más fuerte, Ya. pero también de repente están los preciazos Sí. de Totus, por ejemplo, o la operación 990 de Unimark. También. Ahora- a mí me atrae más el 990 que el Lucas. Como Que los productos visualmente a Lucas. precio. ¿por Como qué? que digo, no sé, vale más la pena, no sé. ¿Sabes qué miro yo? Más Te voy a comprable por el ser honesto, 990. vamos a empezar abramos los ver. secretos. No, yo lo que hago con las ofertas, me fijo exactamente en el precio unitario. Es decir, Ya. divido. Ah, tú eres como el- Max. Son Sí, del mismo sí, grupo. para eso somos del de mismo. Sí, selección. muy parecido. Entonces, divido el valor que me estaba proponiendo la oferta, la cantidad de productos que me está proponiendo, y ahí encuentro un valor unitario. Si ese valor unitario es mayor o menor que el valor unitario que está puesto al lado, en otra marca, no sé qué, te das cuenta si en realidad vale la pena o no vale la pena la oferta. En realidad, si es o no es oferta.
Entonces yo estoy mirando ahí ese detalle, por lo menos me fijo en eso. Sí, yo me fijo en que de repente uno como que encuentra muy hot la oferta solo porque tiene este gran letrero de que es productos a 1.000 o 9.90, dependiendo ahí el supermercado. Y de repente como que digo, Fran, detente. No es tan buena la oferta. Siempre costó 9.90. O sea, como que, o no sé, costaba 1.100, ponte tú. Pero uno de repente lleva el producto solo porque está ahí, en el pasillo, en las islas. Y hay que estar con y hay que cuidado. consignar algo que no sé si todos lo saben. No sé por qué estoy revelando cosas de mi pasado, Fran. Ayer Mira, conté qué miedo. mi primer trabajo a los 16, 17 que Sí. tuve, ¿cierto? Contando gente que entraba y salía con la hora. Es un Max trabajo te muy... genera esa confianza. Claro, por supuesto. Pero ahora voy a contar otra cosa. En algún minuto yo trabajé en la industria de market research. Ya, esto es un secreto de Estado, porque justamente me dio muchas herramientas. Big Data y análisis con software y estadística. Ya, el punto es que, estoy hablando de hace 10 años atrás, nosotros trabajamos para una compañía que hacía análisis del mercado justamente y del movimiento, y había un cliente que era un supermercado. Y ahí aprendí que el flujo que, digamos, de personas, digamos, que asignan los supermercados cambia día a día según lo que el supermercado necesita que se venda. Esto es, no sé si te ha pasado que de repente entras al supermercado y decís, vais directo a comprar las galletas que compraste la semana pasada o el mes pasado, y vais al mismo lugar que tenías en tu cabeza y no están ahí. No. Y decís, me ¿por carga qué no eso. están acá? Y empezáis a buscarla. Ese pequeño tránsito que tú haces desde que vas al lugar que recordabas dónde estaba la galleta hasta que encuentras la galleta, Te genera más compra. te genera más compra. Y Lo aprendí cuando fui promotora. entonces tú has visto los supermercados que están, hay personas que hay como arriba, es como tú en el fondo eres como un juego de Sims. Entonces Sí. arriba tuyo hay personas mirando justamente cómo se mueve la gente y dicen, mira, aquí se están moviendo las personas, pongamos la lechuga más lejos. Claro. Y entonces te obligan a caminar y en esa caminada gastas más. De todas maneras. Bueno, Oye, yo te voy a comentar a propósito que ayer me llegó un comunicado A ver. de SMU, que es la matriz de Unimar, de Albi, de Sí. Mayorista 10. Ellos tienen una filial que se llama Unimedia, ¿ya? Que es Unimedios, que le ofrece servicio a las marcas y hace, digamos, campañas personalizadas para los clientes a través Ya. de mensaje de texto, de la aplicación móvil del Club Ahorro, etcétera. Oye, y revelaban, digamos, de que los clientes, digamos, las marcas que hacen campañas con ellos han aumentado en promedio un 15% sus ventas. Esto salió ayer, e incluso hasta un 29%. Ufa. Y de hecho, esta es una tendencia. Ellos hicieron un acuerdo con una empresa extranjera que se llama dunnhumby, espero haberlo dicho bien. Pero no muy son bien. los únicos, ojo. También en julio de este año, Cencosud lanzó su empresa Cencosud Media, una nueva plataforma omnicanal que conecta marcas y clientes. Entonces, el retail está trabajando los datos de sus programas Pero de fidelización absolutamente. para Manera. hacer campañas dirigidas a través de todos los puntos de contacto que tienen con el cliente, ya sea La incluso caja, las sucursales, la misma digamos. caja. Exacto, todo, claro, la entonces, boleta, todo, sí, pues, la a mí- aplicación móvil. Justamente una de las experiencias que más me marcó cuando vi justamente que se estudiaba el movimiento de las personas en algo que podría parecer hoy día, si te lo digo, es evidente. Obviamente uno entiende que cuando el negocio es de compra, obviamente tenés que poner las cosas cerca de las personas que podrían comprar tal o cual cosa. Pero me dejó una experiencia, me dejó súper claro con cómo funciona esto. En México, los días viernes, la gente, digamos, las empresas de estudio de mercado se dieron cuenta que aumentaba mucho el consumo o la compra y la venta de pañales y cervezas el mismo día. Y estudiando el por qué, Imagino llegaron a que- una respuesta. Y la respuesta es que los días viernes hay fútbol en México. Entonces, el marido iba a comprar la cerveza para el fútbol y le pedían, oye, trae pañales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron la cerveza al lado de los pañales. Claro. Aumentaron las ventas como en un 35% de cerveza y pañales los días viernes. Oye, bueno, tú sabes que de las principales campañas que hace Unimark es el guaguazo y el chelazo. Sí. El chelazo. Pañalazo le Por lo pusieron mismo, si ahora. tiene que ver. Sí, po. Oye, hay un montón Oye, de temas pasando. ¿Te parece que dejemos lo de inclusión financiera para otro programa? De todas maneras, quiero decir, Es largo alcanzo un par de Sí, segundos. pero mira, escuchemos una canción y vamos Dale. con todos los datos de Chocale. ¿Les Ya. parece? Ya. Sí, absolutamente. Escuchamos Fruta y Té entonces aquí. Bien supermercadeo. 92.9. Fran, cuando yo dije música bien supermercado, no quise decir como hay una cierta
manera de decir música de supermercado como música de mala calidad. No quise decir eso, solo que quería decir que esta ¿De canción verdad? me No invita. sabía eso. No, sí, pues dicen, es que los músicos. Ah, los pero músicos a mí me gusta la Ah, música del ¿Cómo supermercado. distinguir un músico en la masa? Por ejemplo, en un concierto. Ya, están todas las personas disfrutando del concierto felices y el músico está atrás mirando así como, yo podría haberlo hecho mejor. Pero bueno, más allá de eso, la canción te habla de fruta, té, pancito calentito y me dieron ganas de tomar once. Ay, qué Eso rico, me pasa. sí. Y a mí me dan ganas cuando tomo once de comer galletas, sobre todo las Tritón. Bien dulce. Sí, y tenemos una nota, tenemos la patúa, que ya, yo ya soy parte del equipo. No, si tú, oye, directora ejecutiva de Tritón, No, de Chócale. Ah, ya. Para no adjudicármelo, hay una nota realizada por chocale.cl. Gonzalo Fuensalida, ¿cierto? Sí. Sobre esta Tritón doble crema. Cuéntanos un poquito ahí para ir marcando con los Oye, temas que sí, traen de la semana. hay una persona, un publicista que se llama Diego Marín, Ya. que supo, digamos, de la existencia de la Tritón doble crema, Ya. cosa que de Nestlé todavía no lanza oficialmente. O sea, tú No la buscas en las cachaba. redes se sociales. metió como no a los está. archivos secretos, una especie de Sí. wiki galleta. Y Wiki- fue, wiki y cookie. mira, y en Santiago no la encontró y fue a Olmué a comprarla. No te puedo creer. Ese nivel de nota más pro. ese nivel de profesionalismo solo se ve en chocolate.cl. Qué rico. Bueno, ahí van a estar viendo de qué se trata, pero aquí tenemos la exclusiva. Claro, bueno, el punto es que él se pregunta si efectivamente la galleta trae doble crema, porque Sí, en el po. fondo siempre Es cuento. te friegan, digamos, y qué sé yo. Bueno, y puso, digamos, raspó las galletas, puso la crema en una balanza, pesó las galletas con la tapa, sin la tapa, etcétera. Bueno, llegó a la conclusión de que traen más del doble de crema. Bien. Bien ahí, Eso. muy bien. Entiendo sí. que es para todas y todos, porque tiene una particularidad la crema, ¿no? Exacto, esta galleta es vegana, de hecho él mismo lo decía en el es una hilo de crema Twitter y que no yo tiene lo leche. validé con algunas personas, digamos, que son veganos y les mandé la lista de ingredientes y todo y me decían, Bien. sí, la O galleta sea, es una vegana. galleta, es todas una las galleta de Tritón no son crema, veganas, algo pero así. esta galleta en específico era vegana, no sé Qué cuántas de las buena. Tritón son... Qué buena, porque de repente uno como que el grupo, yo no soy vegana, pero quieres compartir galletas y ofrece y te dicen, no, es que esta no, o te miran Pero esta tengo de chica, estas. ya. Pero aquí tengo las galletas Esa con veganas. detalle. ¿Quieres? Sí, así que estas Tritón doble crema veganas, viste que de verdad tienen doble crema, están ahí en chocale.cl con todos los detalles por si quieren ver la nota. ¿Y qué otras cositas podemos encontrar? Sí, lo último, bueno, mañana tengo la visita al supermercado para comprobar, digamos, Ya. hacer mi Eso, guía de bien. compra. Yo sugiero experiencia tener ojo directa. con el detergente. Tú sabes que el precio del detergente en Chile es muy, muy caro Sí. y uno siempre deberá hacer la comparación del precio por litro. Normalmente en las últimas campañas que se han hecho de estos 1000 productos, 1000 pesos, hay un detergente en bolsita que trae 400 cc a 1000 pesos. Cuando tú lo llevas a costo por litro son 2500 pesos por litro. Yo te aseguro que en ningún supermercado de los grandes en Chile te venden un detergente, digamos, de calidad estándar a 2500 pesos el litro. Ahí te podía ahorrar mucha plata. Yo lo que hago, compro muchas bolsitas, digamos, Te y después relleno el botellón grande. Sí, pues Y además ahorráis. sustentable. Es mucho más sustentable. No. ¿No? muy Ah, ya. sustentable Oye, me gustó esta el columna. Pero es que Toypack, como que pero- esto de recargar de repente conviene. Sí, no, lo que para más, ahorrar en ese caso, a ver, si alguien reciclaje, quiere hacer ¿no? una compra súper sustentable y tener un precio relativamente normal, están los carritos del gramo, Del por gramo, ya, ejemplo, me que van a imagino domicilio. eso. Sí, claro. Y Ah, eso el es gramo súper también tiene un sustentable. convenio, hay un piloto andando con Walmart, Sí. también en algunos locales seleccionados, donde ahí tú compras tu envase y después lo vas recargando con un chip, porque ahí efectivamente no hay recibo. Pero si tú compras la bolsita Doypack, obviamente después eso termina en la basura y claro, no es tan sustentable, es bueno para el bolsillo, pero en términos de sustentabilidad digamos que no es tanta. Así es, De les todas cuento algo en este minuto. Me acaba de llegar un pelotazo en la cabeza. Entonces, porque ya viene Metrópolis. Ah, sí, pues ya viene Metrópolis y vamos a hablar no solo de fútbol, sino que también de todos los deportes. Así que vamos cerrando esta jornada de miércoles aquí en El Esclave, pero seguimos, por supuesto, en la mejor compañía de Me nuestros gustó esta programas. columna Extend Sí, de Max. es Podríamos como repetirla la cada Tritón cierto- doble crema. Hicimos ahí una doble columna Doble Max. con Max. Gracias, Max Valdés de Chocale.cl por estar con nosotros. 2.0 y